Buenos días, queridos hermanos. Le hablo desde aquí, desde Collier, Georgia, preparándome para ir al gimnasio, recuperando las fuerzas perdidas y pidiéndole a Dios que nos llene de alegría, que nos llene de gozo. Hoy quiero hablar con usted de un tema muy importante que se llama el miedo. Hay veces preguntamos, ¿de dónde viene el miedo? ¿Qué es lo que pasa con el miedo? Que todo el mundo dice, tengo una palpitación, y ese miedo lo destruye a uno. El miedo quita toda acción. El miedo quita el deseo de vivir, y el miedo te lleva a una depresión, a una enemistad con los que te rodean, una enemistad contigo mismo y una enemistad con Dios. El miedo es causado ¿por qué? Hay muchos factores. Las personas que viven resentidas, las personas que viven muy ansiosas, con mucho estrés y estrés y estrés, las personas que viven preocupados del futuro, las personas que viven en el pasado o las personas que viven en el futuro, tarde que temprano generan miedo. Y ese miedo por lo regular te lleva a la depresión. Y ese miedo por lo regular te lleva a causarte tanto daño. Mucha gente se vuelve adicta al alcohol, a la droga, al sexo, a la comida, por el miedo. Porque cuando hay miedo y no lo hemos trabajado, porque no hemos ahondado de a dónde viene el miedo, porque una de las cosas para sanar el miedo es, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de un psicólogo, con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, con tu padrino de Alcohólicos Anónimos o un consejero o un director espiritual, hay que quemar las raíces del miedo. ¿Cuántas personas no han sido abusadas en la niñez y en el hoy tienen miedo? Porque ese miedo del abuso se les quedó, pero como no han sanado ese abuso, ¿cuántos padres han maltratado a sus hijos verbal, emocionalmente, o los maestros de las escuelas? Y eso nunca se trabajó. Por eso hoy pídele a Dios, pídele al Dios del amor, pídele al Dios de la fe, pídele al Dios que está hoy en tu corazón, que te ayude a salir del miedo. ¿Pero cómo? Sanando heridas dolientes. Si tú no es trabajar el miedo hoy, repito, es trabajar las heridas del ayer que ocasionan el miedo. El miedo, las personas que son muy controladoras, que quieren controlar a los demás, que quieren que las cosas salgan como ellos quieran y llegan a hacer abusos emocionales o verbales, esos seres humanos, tarde que temprano, llegan a una edad que esos abusos que ellos cometen, ese control, se vuelven seres miedosos, despechados, aburridos. Por ejemplo, las personas que abusan de niños, los pederastas, son personas que tienen tanto miedo en sí a través de los años, que ahora, a través de una situación difícil de sus vidas, al no enfrentar esos miedos, o al ellos haber sido abusados en la pequeña edad, hoy están otra vez repitiendo lo que les enseñaron. Yo les voy a leer algo muy importante que escribió hoy, que dice así, dice estas palabras, quiero que la escuchen bien. La fe es la cura suprema para el miedo. La fe es creer que Dios está a cargo de todas las cosas y que podemos confiar en que Él hará lo que sea eternamente mejor para cada uno de nosotros. Yo les digo, hay veces decimos, Señor, sáname con tu espíritu, lléname esto, pero estamos imponiéndole, hay veces por el dolor de nosotros, la voluntad de nosotros a los demás. Yo le tengo mucha precaución cuando las personas dicen, hacemos una cadena de oración y en fe y yo decreto que ya está sanado. Oiga, mucho cuidado, que tal vez Dios tiene un plan con esa enfermedad. Tal vez con esa enfermedad la persona se purifica, tal vez con esa enfermedad se gana el cielo y los que están alrededor. Yo les doy un consejo para que ustedes no se llenen en el futuro de miedo. No traten de romper la voluntad de Dios. Cuando vayan a pedir por un enfermo, Señor, si es tu voluntad, si es para tu gloria,
Y para la salvación de esta alma, que tú rompas las leyes de la naturaleza, rompa lo que está escrito y se sane ese cáncer y se sane esa herida o salga de la cárcel. Es que hay veces, nosotros, en mi caso personal, muchas veces tuve problemas con la autoridad y yo no le pedí al Señor que me sacaran, que no me dieran los papeles, no, yo le dije, dame fuerza, Señor, para yo vivir con dignidad las consecuencias de lo que yo hice en mi pasado. Y si es tu voluntad, para tu gloria y para la salvación de mi alma, que yo pueda, Señor, pasar esta crisis de migración, esta crisis económica, todo lo que quieran. Recuerden, como dice aquí, el miedo es el culpable de que todos nos quedemos sin acción y nos paralicemos. Una de las formas que yo creo que es muy linda para salir del miedo, dice así: yo elijo que Dios está en control de todo lo de mi vida, de las situaciones y las circunstancias, y que la fe que tengo en Él es una elección, una decisión y el aliento para vivir con dignidad mi diario vivir. Señores, en este momento, aquellos que tienen espíritu de miedo, aquellos que tienen ese espíritu en su corazón, lo reprendemos con la sangre de Cristo. Acuérdense que cuando hay mucho miedo, los miedos tienen un hijo, una hija, que se llama la culpabilidad. Todo el miedoso termina culpable, y después del culpable termina inadecuado, y después de inadecuado puede recurrir o al suicidio o una depresión mayor, o a dañarle la vida a todo el mundo. Señor de la historia, principio y fin, alfa y omega, que aquellos que me están escuchando en este momento, que aquellos que están viendo en este momento, que están viendo este pequeño encuentro en esta mañana, les recomiendo que lean esta parte bíblica de Juan 14. No teman cuando se trata del miedo, que estas palabras de Dios resuenan siempre en nuestros corazones y en toda situación y circunstancia, en toda relación, en todos nuestros sueños, esperanzas y deseos. Si tú crees firmemente en Dios, que Él va a hacer todo por ti, si tú no te vas a vivir un futuro, porque no somos dueños de hacer futuro, o nos quedamos en el pasado, el miedo va a invadir tu ser. Pero si tú aprendes con el amor a Dios, y como dice aquí, que vuestro corazón, como Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Imagínense que lo que está diciendo el Señor, que creamos en Él, que Él nos mantenga en el aquí, en el hoy, en el ahora, que no nos vamos a quedarnos en el ayer, o no nos vamos a quedar en el futuro. Yo fui especialista, o somos especialistas en hacer un futuro, y ese futuro siempre es horrible, siempre macabro, o nos quedamos lamentando de lo que fuimos, de lo que hicimos. Cuidado, vivir en el pasado o en el futuro, ¿qué te trae, hermano? Miedo. Es la plaga más grande que hay en este siglo. El miedo paraliza al ser humano. Por eso creamos en Dios, creamos en la palabra de Dios, creamos también en los psicólogos que son cristianos, creamos en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y ante todo, creamos en ese Dios vivo. Hoy los exhorto, hermanos, a que se llenen de Dios, a que crean en Él, que Él vino aquí, que Él vino en nombre de su Padre, Cristo Jesús, a decirnos, no tengamos miedo. Si estás con Dios, desaparecerá el miedo. Inclusive, personas que tengan problemas de depresiones, bipolares, que han tenido esa fe, han podido superar ese bajo nivel de litio y serotonina creyendo en Él. Yo conozco personas que toman droga psiquiátrica y no creen en Dios y todavía siguen con falencias. Creamos en Él, no en una forma fanática, no en una forma destructiva. Creamos en un Dios vivo, en ese Dios del amor, en ese Dios que esta mañana nos levanta a creer en Él.
y a vivir el aquí y el hoy, el ahora. Aquellos que tengan miedo en este momento, vamos a decir, mi Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. Por verdes prados me hará reposar. Y repitiendo esa frase, llega la paz. El miedo se convierte en amor y no engendramos la plaga más grande de la humanidad, la culpabilidad. Yo los lleno del Espíritu Santo, los bendigo a creer en Dios, les deseo una mañana llena de paz y por eso digo, lean las Escrituras para que cambiemos el miedo por amor y por acción, para que no nos llenemos de vivir en el pasado, en el futuro, que es lo que engendra mucho miedo, para que pidamos a Dios de arriba, de lo alto, que nos sane, que nos bendiga y que nos sane todas esas heridas del ayer, esas entrañas del ayer, esas formas erróneas como nos educaron, los profesores que nos enseñaron mal, esos abusos físicos, emocionales, que nos sanen todas esas heridas que nos causan autoestima, que nos causan vergüenza y luego nos llenan de algo que Dios no quiere para nosotros. Que aunque el miedo es un sentimiento, el miedo, cuando yo digo, Señor, tengo, hermano miedo, ¿cómo estás? Y en este momento creo en Dios, es como cuando el miedo se pierde. No rechacen el miedo, porque todo lo que le rechazamos, decía el padre Ignacio Larrañaga, se convierte en su enemigo, sino que sientan el miedo y al sentir el miedo se pierde esa compulsividad y dice, Señor, con tu poder, creyendo en ti, yo puedo cambiar el sentimiento de miedo por el sentimiento del amor. Y usamos el miedo más bien como un trampolín al amor, no como un trampolín a la culpabilidad. Que tengan una fin de semana que ya se está acercando, lleno de Dios, lleno de amor. Gracias por escucharme esta mañana y que viva Cristo Rey, que viva el Dios del amor, el Dios que no es del miedo, no temáis, como dice aquí que vuelvo a leer, para que se acuerden de Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Repitan esa frase y van a vencer el miedo. Que viva Cristo Rey. Jesús, María, Yeshua, te amo. Jesús, María, Yeshua, quiero estar lleno de amor para darle amor a mis hermanos. Jesús, María, Yeshua, quiero que en este momento, cambiando ese miedo, que lo he cambiado, yo lo pongo en amor y se lo dono a cada uno de vosotros. Vivid en el amor, porque el amor es lo único que nos llevamos al planeta, del planeta Tierra al estado cielo. Amén.